Hola, bienvenidas de nuevo. Como veis estoy mejor, gracias por vuestro apoyo. Como os dije en el último vídeo, lo que podía hacer era contestar a vuestras preguntas. Sobre todo me preguntáis sobre los materiales que utilizo. Tenéis que tener en cuenta que yo estoy en Madrid, en España, y suelo utilizar los materiales que tengo aquí a mi alcance. Pero bueno, más que nada para aquellas personas que viven en otros países. Sobre soportes, bueno, ya habéis visto que pinto en madera, pero el papel suelo utilizar pues un papel grueso. Este en concreto es de 120 gramos, que me viene en láminas, las voy cogiendo y nada, eso por un lado. También tengo de este que es de 160 gramos, es más satinado y eso me permite que la pintura no se absorba en el papel y que fluya mejor la pincelada. Pero también pues tengo pequeños pedacitos de cartulina, como veis, de distintos colores, pues también las utilizo. Para los principiantes, bueno, sí, tener en cuenta que la cartulina es más porosa, fluye menos la pincelada, igual hay que repetirla, pero para practicar da igual. Se pinta encima las veces que sea necesario. Bueno, para los principiantes siempre os recomiendo tener el diseño y utilizar un acetato, un plástico, un forro antiguo de un libro, porque os va a permitir repetir, limpiar y volver a trabajar la pincelada. Con el acetato, por ejemplo, aquí podréis ver si al aplastar el pincel me va a servir para este tamaño, o por ejemplo aquí va a ser muy grande, me va a permitir ir buscando que el tamaño pues sea menor. Puedo practicar, aquí necesitaría muchísima pintura y esto me lo va a permitir, por ejemplo, con otro diseño, bueno, está al revés. Siempre recomiendo fijarnos mucho en ojo a la forma que tienen las cosas que vamos a pintar. En este caso son flores, pero lo mismo, podemos ver que aquí este, que es un 16, nos cubriría demasiado, pues nos iríamos a un 10 o a un 8. Vamos a ver, esto es un 10, sin aplastar demasiado el 10 podríamos ir a hacer una mitad y después la otra mitad. Practicamos con pintura, pasamos un trapito húmedo y se nos queda otra vez limpio. Eso es lo que recomiendo. En el caso de pinturas, pues me preguntáis mucho si se puede hacer la multicarga con óleo. Sí se puede, lo único que siempre hay que tener muy en cuenta los tiempos de secado, sobre todo del fondo. Si tenemos un fondo de un color y queremos luego la flor blanca, sabéis que en cuanto demos la pincelada se va a notar, entonces se tarda mucho más al esperar que el fondo esté seco, pero sí que se puede hacer. En mi caso yo utilizo acrílicos de un fabricante español, que son estos, de la europea. Me gustan porque como acrílicos son unos acrílicos que no se secan enseguida y me da tiempo de trabajo. No tanto como el óleo, pero me permite trabajar muy cómodamente. Para las bases, pues en madera, pues utilizo lo que es el chalk pine. También una vez que se extiende, que es bastante cubriente, tiene unos colores muy bonitos, lo lijamos y pintamos encima de una forma muy suave y fluida. Barnizar, pues sí, barnizamos siempre al final, dependiendo de si hemos pintado en cristal, pues sí recomiendo lo que es en spray y con brillo. De lo contrario, flores en un cuadro con brillo quedarían horrorosos. Ahí recomendaría lo que es el mate. Le va a dar una subida a la intensidad de los colores, pero no va a hacer que se refleje la luz con los brillos. Los pinceles. En los pinceles, voy a poner esto aquí, siempre tenemos que tener en cuenta el tamaño de lo que vamos a pintar. Pongo un ejemplo
de que nunca pintaríamos la pared del salón de casa con un pincel de ojos, lo pintaríamos con un rodillo. Entonces, pues lo mismo, queremos flores muy muy grandes, nos vamos a las paletinas, en este caso es una 30. Tened en cuenta que solo con ampliar, ya al aplastar se nos puede ampliar bastante lo que es el diseño de trabajo. Las paletinas tienen el inconveniente que terminan un poco gruesas, con lo cual trabajamos con ellas un poco tumbadas para que los perfiles finales salgan finos. Estas pues son brochas para barnizar, son de pelo de pony normalmente, y todo lo que es barnizar siempre veréis que tiene la longitud del pelo es más corta. Dicho esto, lo mismo, para barnizar zonas más pequeñas pues hay brochas, a ver, más pequeñitas, que de todas tenemos de todos los números. Normalmente yo trabajo con estos pinceles, son de Ezco, me vienen de Alemania, son bastante baratos, pero siempre hay que fijarse que una vez húmedos se quede muy fina la parte exterior. Eso nos va a permitir terminar en líneas finas, aunque sea en este caso un número 12. Normalmente con el 12, el 10, el 8 estamos, pero por ejemplo para flores muy muy minúsculas ya nos iríamos al 2, ¿no? Luego por lo mismo, flores intermedias, pues una del 24, o como antes he enseñado que tenía por aquí, la del 16. Todos los pinceles estos para la multicarga de pelo sintético, suave, muy suave, y siempre pensando que el grosor de aquí no esté aquí, aquí tiene que terminar finito. Para comprobarlo es meterlo en agua, haces así y se ve. Los que ya estén muy abiertos y muy usados, claro que sirven, esos no se tiran. Lo importante siempre es saber limpiarlos. Cada vez que lo utilicemos, limpiarlos bien con agua y jabón, sobre todo en esta zona. Si se acumula aquí el residuo, lo que va a hacer es abrir. Y como os he dicho antes, en óleo se puede hacer. Sabéis que el óleo va con trementina, se diluye en trementina o ras, ¿no? En el caso de los vídeos, yo trabajo por cuestión de tiempo y facilidad, porque realizar un vídeo son muchas horas de trabajo. Por eso utilizo el acrílico y el chalk paint, aparte de que como resultado final me encanta. El acrílico, todos sabéis que se diluye en agua, y el chalk paint igualmente también se diluye en agua. Después limpiar, una vez que hayamos terminado, limpiar bien con agua y jabón y estamos ya preparados para el siguiente trabajo. Para rebajar la opacidad de la pintura suelo utilizar el Control Medium, el extender, el retardante, porque lo que hace es volverla más transparente. Eso me facilita poder hacer veladuras. Se pueden hacer primero en el fondo, pero muchas veces una vez terminado el trabajo, pues te pide dar un poco más, pues se puede dar posteriormente igual, también van al agua. Y como al final, pues muchas veces me habréis visto que también utilizo una pátina que es así, es a la cera, con lo cual va al agua ras para dar un poco de efecto vintage. Por lo demás, pues creo que he contestado a todas vuestras preguntas. Me encuentro mejor. Estoy con rehabilitación y con esperanzas de encontrarme muy bien cuando la termine. Y nada más, en el próximo trabajo os puedo hacer una demostración de cómo hacer multicarga en monográfico, con un óleo, en un canvas, como llamáis, o en un lienzo, como llamamos aquí. Pero de todas formas, si a alguna persona le queda alguna duda, podéis seguir mandándome preguntas, que yo intentaré
daros la respuesta, podéis hacerlo ahí en la página de YouTube y yo lo veré. Y nada más, solo pues daros las gracias a todos por vuestro apoyo, por vuestra paciencia, un beso muy fuerte y que yo también tengo ganas de retomar la marcha. Pero bueno, aquí mandan los médicos. Un beso muy fuerte a todos, ¿eh? Hasta luego.